Imagina esto. El hombre más poderoso del mundo entra en una oficina oscura en Maranello. No viene a negociar. Deja un cheque en blanco sobre la mesa. Está acostumbrado a que el mundo se incline ante su dinero. Pero entonces ocurre algo que nunca le había pasado. Un anciano de cabello cano, gafas oscuras, que no se quita ni bajo techo, lo mira sin emoción y le dice 3 palabras que destrozan su ego. Usted no puede. Ese hombre era Enzo Ferrari. La mayoría de las marcas del planeta se humillan por tu atención, te persiguen, te ruegan, te hacen descuentos. Ferrari hizo lo opuesto. Construyó un imperio basado en el rechazo. Enzo entendió una verdad que aterra a cualquier emprendedor moderno. El valor real no está en poseer algo, sino en la angustia de no poder tenerlo. Mientras Henry Ford inundaba el mundo con coches idénticos para las masas, Ferrari ejecutaba la mayor herejía económica de la historia. Siempre venderé un coche menos de lo que el nuevo mercado pide. Ese coche que nunca llega, ese asiento vacío, esa puerta cerrada, es lo que creó el mito. Hoy vamos a diseccionar la traición a la abundancia. Vamos a entrar en la mente de un hombre que no vendía automóviles, vendía humillación selectiva, ego herido y acceso prohibido. En un mundo donde todo está disponible al instante, Ferrari hizo lo impensable. Torturó la demanda hasta convertirla en devoción. Si alguna vez has querido construir una marca que sobreviva al tiempo, tienes que entender esto. El no bien usado es más poderoso que 1000 sí. Prepárate, porque para ser el mejor del mundo, primero tienes que aprender a ser inalcanzable. Bienvenido al imperio del caballino rampante. La primera ley del capitalismo es casi religiosa. La aprendes el primer día en cualquier escuela de negocios. Oferta y demanda. Si la gente quiere tu producto, produces más. Si hay fila afuera, abres otra tienda. Si la demanda crece, escalas. Así se construyen imperios como Amazon, Toyota o Coca-Cola. Y luego aparece Enzo Ferrari y decide romper esa ley frente a todos. No la cuestiona, no la mejora, la traiciona. Esto es la traición a la abundancia. Enzo entendió algo que la mayoría de los CEOs jamás comprenderá. La satisfacción es el enemigo del deseo. En el instante exacto en que obtienes lo que querías, la magia muere. El objeto deja de ser un símbolo y se convierte en algo común. Ferrari no podía permitirse ser común. Para Enzo, un Ferrari no debía ser simplemente rápido, ni hermoso, ni caro. Tenía que doler. Tenía que ser un objeto que lastimara a quien no lo poseía. Por eso su frase más peligrosa no fue un eslogan de marketing, fue una sentencia de guerra económica. El Ferrari es un sueño, y la gente solo sueña con lo que no tiene. Por eso siempre venderé un coche menos de lo que el mercado pide. Piénsalo un segundo. Imagina que el mercado exige 500 unidades. Tienes el dinero, tienes la fábrica, tienes a los compradores esperando con el cheque en la mano. La lógica grita, fabrica 500 y gana. Enzo fabricaba 499, ese coche que nunca existió, ese asiento vacío, ese cliente rechazado, valía más que todos los demás juntos. ¿Por qué? Porque dejaba a un millonario frustrado. Y un millonario frustrado no se va en silencio. Habla, se queja, compite, presume que estuvo cerca. Ese vacío crea algo más poderoso que el dinero, un campo gravitacional de deseo que ningún cheque puede apagar. Mientras Henry Ford luchaba por poner un coche en cada garaje del mundo, Ferrari hacía lo contrario. Ford decía, cualquiera debería tener uno. Ferrari respondía sin decirlo, casi nadie merece uno. Ford buscaba ubiquidad, Ferrari buscaba leyenda, porque Enzo entendía algo simple y brutal. Si ves un Ferrari en cada esquina, deja de ser un Ferrari, se convierte en transporte. De esa mentalidad nació la herramienta psicológica más cruel del lujo moderno, la lista de espera. Para cualquier otra empresa, una lista de espera
es un fracaso operativo. Para Ferrari es el producto. Enzo no te vendía un coche hoy, te vendía la promesa de tal vez tener uno dentro de 2 años. Y durante esos 2 años no eras un cliente, eras un aspirante, esperando, deseando, soportando. Aquí ocurre la magia oscura. Cuando le dices a alguien que debe esperar 24 meses para gastar $500,000, el producto no pierde valor, lo multiplica. El sufrimiento justifica la compra. La dificultad la legitima. La espera la santifica. Si fuera fácil, cualquiera lo tendría. Pero como no lo es, poseerlo te separa incluso del resto de los ricos. Enzo Ferrari sacrificó el placer de vender hoy para asegurar el poder de vender para siempre. Cambió volumen por mito, ingresos inmediatos por deseo eterno. Y esa es la lección que la mayoría no soporta escuchar. La abundancia es vulgar. La exclusividad real no se compra con dinero, se gana con acceso. Si quieres construir un imperio que despierte obsesión, no debes satisfacer a tu mercado. Debes dejarlo siempre un poco hambriento, siempre persiguiendo ese coche faltante, ese uno menos que jamás existirá. Si la estrategia comercial de Ferrari se construyó sobre la escasez, su estrategia en las pistas se construyó sobre algo mucho más primitivo, la selección natural. Hoy la Fórmula 1 es un deporte pulcro, tecnológico y corporativo, pero en los años 50 y 60, subirse a un monoplaza no era una carrera, era un pacto con la muerte sin fecha de vencimiento. Y en el centro de ese coliseo moderno no había un protector, había un emperador. Aquí comienza la traición a la empatía. Mientras otros jefes de equipo intentaban crear camaradería, seguridad y confianza, Enzo Ferrari hizo exactamente lo opuesto. Convirtió su escudería en un campo de batalla psicológico. Su método era tan simple como cruel. Contrataba más pilotos de los que necesitaba. Imagina la escena. 3 Ferraris listos para la parrilla, 5 pilotos en el box, y solo algunos sobrevivirían al fin de semana. Cada mirada era una amenaza, cada error una sentencia, cada victoria un permiso temporal para seguir respirando. Enzo no necesitaba gritar, sabía exactamente qué susurrar. A uno le decía que el otro era más rápido, al otro le insinuaba que su asiento ya tenía dueño. Sembraba dudas, celos y paranoia como un jardinero meticuloso. ¿Por qué? Porque creía algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Un hombre que teme perderlo todo corre más rápido. Para Enzo, la ansiedad no era un problema, era el combustible perfecto. Pero este experimento tenía un precio, y se pagaba en sangre. La era dorada de Ferrari es también un obituario. Ascari, Castellotti, Musso, De Portago, nombres escritos no en trofeos, sino en lápidas. Y fue aquí donde nació el mito del monstruo de Maranello. Se cuenta que cuando Enzo recibía una llamada anunciando un accidente fatal, no preguntaba por la familia, no preguntaba por el piloto. Su primera pregunta era: ¿cómo quedó el motor? Para el mundo, eso era inhumanidad. Para Enzo, era una jerarquía sagrada. El piloto era un componente biológico, reemplazable, falible, pero el motor era eterno. Era su obra, su legado. Enzo traicionó la santidad de la vida humana para asegurar la inmortalidad de la máquina. Llegó a decir: me gusta pensar que Ferrari es una mujer hermosa que mata a quien la ama. No hablaba desde la culpa, hablaba desde el destino. Para él la victoria no se negociaba, se exigía, y lo más perturbador de todo es que funcionó. Los pilotos sabían que Ferrari podía matarlos, y aún así suplicaban por conducir para él, porque morir en un Ferrari era mejor que vivir en cualquier otra cosa. La pintura roja dejó de ser solo un símbolo nacional, se convirtió en una mezcla de gloria, sudor y sangre. Esta es la verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Los grandes imperios no se construyen con comodidad, se construyen con devoción fanática. Enzo Ferrari no quería empleados, no quería amigos, quería mártires. Y al convertir las carreras en una religión de vida o muerte, Ferrari dejó de ser una marca y se convirtió
en una deidad que exigía sacrificios humanos. Dicen que a un hombre se le mide por la talla de sus enemigos. Si esa regla es cierta, Enzo Ferrari no fue grande, fue colosal. Porque él no se conformó con competir contra rivales pequeños. Él provocó, insultó y humilló personalmente a los titanes más poderosos del planeta hasta obligarlos a entrar en guerra con él. Esto es la traición a la diplomacia. En el mundo de los negocios existe una regla sagrada: no quemes puentes. Enzo Ferrari no solo los quemaba, los dinamitaba y sonreía mientras lo hacía. Su ego no cabía en una sala de juntas y quedó grabado para siempre en 1963, en el momento que cambió la historia del automovilismo moderno, el día que rechazó a Ford. La escena parece ficción, pero ocurrió. Ford Motor Company, el gigante industrial de Estados Unidos, quería comprar Ferrari. Enzo estaba acorralado financieramente. Las carreras drenaban dinero como una hemorragia abierta. El trato estaba cerrado, millones sobre la mesa, abogados satisfechos, contratos listos para firmar. Entonces Enzo leyó una cláusula, pequeña, fría, letal. Decía que Ford tendría control final sobre el presupuesto del equipo de carreras, la escudería. En ese instante Enzo no vio dinero, vio una cadena. Vio contadores de Detroit decidiéndole cuándo podía correr, cuándo podía gastar y cuándo debía obedecer. Y para Enzo Ferrari, obedecer era peor que quebrar. Se levantó, cerró la carpeta y lanzó un insulto diseñado para matar el alma. Tú no eres Henry Ford, tú eres solo el nieto, una sombra de un hombre. Grande. Ese desprecio le costó millones a corto plazo, pero le regaló algo mucho más valioso: una leyenda. Henry Ford II salió humillado y juró venganza. Creó el GT40 con un solo objetivo: destruir a Ferrari en Le Mans. Puso recursos infinitos, ingenieros, fábricas enteras solo para aplastar a un italiano testarudo. Cualquier otro empresario habría visto eso como una catástrofe. Enzo lo vio como un regalo de los dioses. Porque ahora Ferrari no era solo una marca, era David contra Goliat, el último bastión de la artesanía, la pasión y el alma luchando contra la maquinaria corporativa americana. Incluso perdiendo carreras, Ferrari ganó algo más grande: el mito del mártir orgulloso que no se arrodilla. Pero su talento para crear enemigos no terminó ahí. De hecho, creó a su mayor rival sin quererlo. Ferruccio Lamborghini no era un competidor, era un cliente, un industrial exitoso, fabricante de tractores, dueño de varios Ferrari. Un día, cansado de que el embrague de su coche fallara, descubrió algo incómodo. La pieza era idéntica a la de sus tractores, solo que vendida 10 veces más cara. Como ingeniero, fue a Maranello a ayudar, a sugerir mejoras, a aportar soluciones. La respuesta de Enzo fue una obra maestra de soberbia aristocrática. Tú eres un granjero, sabes conducir tractores, pero nunca sabrás conducir un Ferrari. Ese insulto creó un imperio. Ferruccio no discutió, no gritó, no pidió disculpas. Volvió a casa, contrató a los mejores ingenieros que Enzo había despedido y juró construir el coche deportivo perfecto solo para humillarlo. Así nació Lamborghini. Y con el Miura nació el concepto moderno de superdeportivo. Aquí está la lección retorcida de este bloque. Enzo Ferrari necesitaba enemigos, prosperaba en el conflicto, vivía mejor en guerra que en paz. Traicionó la diplomacia para mantenerse afilado, porque si el hombre más rico de América y el industrial más poderoso de Italia estaban obsesionados con derrotarte, entonces tú eras el centro del universo. Un imperio no siempre necesita aliados. A veces, lo que más necesita es un enemigo lo suficientemente grande para mantener viva la leyenda. Enzo Ferrari no temía a la competencia, la fabricaba con sus propias palabras. En la construcción de cualquier imperio llega un punto inevitable. El hombre debe morir para que nazca el símbolo. Sam Altman se convirtió en el rostro de la inteligencia artificial, Mr. Beast, en el rostro del entretenimiento masivo. Pero Enzo Ferrari rechazó ese destino.
Él no quería ser un rostro, quería ser un tótem. Esto es la traición a la transparencia. Enzo entendió algo que la era digital ha olvidado por completo. El exceso de información destruye el mito. Cuando el público sabe qué desayunas, qué opinas, cómo envejeces y cómo dudas, dejas de ser una figura y te conviertes en contenido. Por eso, en el último tercio de su vida, Enzo Ferrari ejecutó una de las maniobras de poder más elegantes y brutales del siglo XX. Desapareció. Se encerró tras los muros de su fábrica en Maranello y convirtió el lugar en un Vaticano de la velocidad, un territorio sagrado donde él no era un CEO, sino una autoridad infalible. Rara vez viajaba a las carreras, no asistía a eventos sociales, no concedía entrevistas salvo bajo condiciones quirúrgicas. Gobernaba desde una oficina oscura rodeado de fotografías de pilotos muertos y del rostro de su hijo fallecido, Dino. Mientras el mundo lo buscaba, él se convertía en una sombra. Y luego estaban las gafas negras, siempre, en interiores, en días nublados, en funerales. No era un problema de visión, era una declaración de dominio. Los ojos revelan duda, cansancio, compasión. Al ocultarlos, Enzo eliminaba su humanidad visible. Te obligaba a hablarle a una superficie opaca. Él podía leerte. Tú no podías leerlo a él. Esa asimetría no es estética, es poder. No estaba frente a un hombre, estaba frente a un juicio silencioso. Esta inaccesibilidad se filtró directamente a la marca. Si el líder es difícil de alcanzar, el producto también debe serlo. Ferrari no vendía coches, organizaba peregrinaciones. Reyes, jefes de Estado y celebridades no pedían hablar con un vendedor. Pedían una audiencia con el commendatore. Viajaban a Maranello solo para esperar, solo para ser evaluados, solo para que un hombre de gafas oscuras decidiera si eran dignos de gastar su propio dinero. Imagina el desequilibrio psicológico. Tú tienes todo, pero aún así estás sentado en una antesala esperando aprobación. Enzo Ferrari traicionó el concepto moderno de servicio al cliente y lo reemplazó por algo mucho más antiguo y efectivo, el servicio al ídolo. Incluso su título, Il Commendatore, no era un honor, era una barrera. Nadie lo llamaba Enzo, nadie lo tuteaba, nadie lo tocaba. La distancia generaba santidad. La inaccesibilidad creaba gravedad. Ferrari no salía a buscar al mercado. El mercado orbitaba alrededor de él. Y aquí está la lección peligrosa de este bloque. La familiaridad genera desprecio. La distancia genera veneración. Si quieres que tu visión sea percibida como superior, tienes que renunciar a ser accesible. Tienes que levantar muros. Tienes que elegir el silencio. Tienes que permitir que otros hablen por ti. Enzo Ferrari entendió que una sombra bien proyectada puede ser más grande y más temida que cualquier hombre de carne y hueso. Al traicionar su propia presencia pública, se aseguró de algo eterno, que aunque su cuerpo envejeciera y muriera, el mito del hombre de las gafas oscuras seguiría vivo en cada motor que rugiera con su apellido. En cualquier otro negocio del planeta, el cliente es el rey. El cliente tiene el dinero, y el dinero, se supone, es el idioma que abre todas las puertas, pero en los dominios de Enzo Ferrari, el dinero no era una llave, era solo el permiso para esperar. Esto es la traición al cliente. En Maranello, la jerarquía estaba invertida. Aquí no eliges el Ferrari decide si te tolera. Enzo entendió algo que la mayoría de las marcas jamás se atreverían a ejecutar. Si cualquiera puede comprar tu producto, entonces tu producto no es un privilegio, es una mercancía. Por eso, cuando Ferrari lanzaba sus modelos más exclusivos, no enviaba catálogos ni sonrisas. Enviaba mensajes que parecían citaciones judiciales. No bastaba con ser rico, tenías que haber demostrado obediencia, haber tenido varios Ferrari antes, haberlos mantenido dentro del ecosistema oficial, haber respetado el ritual y, sobre todo, no haber cometido el pecado capital, vender uno para hacer dinero. Enzo no castigaba la pobreza, castigaba la deslealtad.
Si rompías el código no escrito de Maranello, entrabas en la lista negra, y esa lista era eterna. No importaba si eras un príncipe, un magnate o una celebridad global. Tu dinero perdía su poder. Pasaba de ser una ventaja a ser irrelevante. Esta es la inversión total de la relación comercial. El cliente deja de evaluar al producto y el producto empieza a evaluar al cliente. Imagina el impacto psicológico de ese rechazo. Un hombre que siempre obtiene lo que quiere. Un hombre al que nadie le dice que no. De pronto, frente a una puerta cerrada, ese no de Ferrari genera una obsesión que ningún sí podría comprar. El comprador deja de desear un coche, empieza a desear la absolución. Quiere ser aceptado, quiere ser digno, quiere que el commendatore levante el pulgar. Ferrari no vendía máquinas, otorgaba permisos de pertenencia. Esta estrategia creó una consecuencia inevitable, un mercado secundario donde los coches no perdían valor, lo multiplicaban, porque cuando el acceso está controlado desde el origen, la reputación se protege en las calles. Enzo no quería que sus coches acabaran en manos de oportunistas, quería que los condujeran creyentes, personas que entendieran que no estaban manejando un objeto, sino cargando un símbolo. Y lo más inquietante es que esta filosofía sigue viva hoy. Si quieres el Ferrari más exclusivo, la marca examina tu historial, tus compras, tus palabras, tu comportamiento, si hablaste mal, si personalizaste de forma vulgar, si rompiste la liturgia, te rechazan. Ferrari traicionó la libertad del consumidor para proteger la pureza del linaje. Y aquí está la lección final de este bloque, incómoda, pero innegable. La verdadera exclusividad exige que estés dispuesto a rechazar dinero. Si aceptas el dinero de cualquiera, tu marca pertenece a cualquiera. Pero si pones condiciones, si exiges lealtad, si conviertes la compra en una recompensa moral, entonces ya no vendes un producto, vendes una identidad. Enzo Ferrari nos enseñó que el lujo supremo no es lo que cuesta más, sino lo que no se puede comprar solo con dinero. Al traicionar la voluntad del cliente y obligarlo a someterse a sus reglas, se aseguró de crear el símbolo de estatus más puro que existe, la prueba de que no solo tienes la riqueza para pagarlo, sino el carácter, según sus términos, para merecerlo. El mayor enemigo de cualquier imperio no es la competencia, es el tiempo. El tiempo trae nuevas leyes, nuevas morales y nuevas tecnologías que no piden permiso. Llegan y si no te adaptas, te entierran. Para Enzo Ferrari, el alma de su imperio no estaba en el metal, estaba en el sonido. Ese grito animal de un B12 a 9000 revoluciones que él llamaba la música de los motores. Pero ¿qué ocurre cuando el mundo decide que ese sonido es contaminación? ¿Cuando la gasolina deja de ser libertad y se convierte en pecado? Aquí nace la traición a la tradición para salvar la esencia. Ferrari entendió algo que muchos imperios se niegan a aceptar. No sobrevives defendiendo el pasado, sobrevives secuestrando el futuro antes de que te destruya. Mientras otras marcas de lujo se aferraban a la nostalgia y desaparecían lentamente o eran devoradas por conglomerados sin alma, Ferrari hizo lo impensable. Aceptó el cambio antes de verse obligado. Enzo solía decir, con desprecio aristocrático, la aerodinámica es para los que no saben construir motores. Hoy, Maranello alberga algunos de los túneles de viento más avanzados del planeta. Ferrari traicionó las palabras de su fundador para honrar su ambición, porque entendieron una verdad incómoda. En la era de la IA, de la electrificación y de la eficiencia extrema, ya no basta con vender explosiones y pistones. Tienes que vender ciencia emocional. La transición a lo híbrido y lo eléctrico fue una herejía para los puristas, pero fue una jugada maestra para el imperio. Ferrari no abrazó la electricidad por ecologismo, lo hizo por dominación, porque la aceleración eléctrica humilla a la combustión, porque el par instantáneo
crea sensaciones que ningún B12 puede replicar, porque el futuro ofrece ventajas que el pasado ya no puede defender. Y en lugar de resistirse, Ferrari hizo lo que mejor sabe hacer: convertir una restricción en privilegio. Han diseñado motores eléctricos que se sienten como Ferrari. Han creado ingeniería de sonido para engañar al cerebro. Han calibrado la entrega de potencia para provocar adrenalina, no eficiencia. El combustible cambió, el ritual no. Pero la adaptación más inteligente no está en los cables, está en el poder. Ferrari traicionó la idea de ser una empresa de coches y se redefinió como lo que siempre fue en secreto: una empresa de estatus. Hoy Ferrari cotiza en bolsa no como Ford o GM, sino como Hermès o Louis Vuitton. ¿La diferencia? Los fabricantes de coches mueren cuando la tecnología cambia. Las marcas de lujo sobreviven mientras el deseo exista. Ferrari dejó de competir por cifras, técnicas, porque en una hoja de Excel un Tesla puede desafiarlos. Ahora compiten por algo mucho más difícil de copiar: la experiencia, el acceso y la prohibición. Pueden ser silenciosos cuando el mundo exige sostenibilidad y brutales cuando el coleccionista exige emoción. Incluso se atrevieron a fabricar un SUV, el Purosangue, una decisión que Enzo habría odiado, pero lo hicieron con tanta escasez, con tanto precio y con tanto control, que en lugar de diluir la marca, la blindaron. Traicionaron la forma, preservaron el mito, y aquí está la lección final de este bloque. Un imperio que no muta se convierte en una reliquia. La fidelidad ciega al pasado es una forma lenta de suicidio. La verdadera lealtad a un fundador no es repetir sus palabras, es repetir su dominio. Ferrari entendió que podía traicionar el motor siempre y cuando protegiera la psicología de la escasez, el ritual del privilegio y la sensación de estar tocando algo prohibido. Por eso han logrado lo imposible: que un Ferrari eléctrico del siglo XXI se sienta tan deseado, tan inaccesible y tan mítico como un 250 GTO de 1962. No traicionaron el alma, traicionaron el combustible para salvar el mito. Al final de toda gran historia de poder queda flotando una pregunta incómoda: ¿para qué sirve un imperio si el emperador es mortal? Enzo Ferrari murió en agosto de 1988, a los 90 años, y en sus últimos días no temía a la muerte, temía algo peor: que su nombre se diluyera, que su obra se volviera común, que Ferrari terminara siendo solo otra línea en los libros de historia industrial de Italia. Pero Enzo había entendido algo que casi nadie entiende: que el dinero muere, que la tecnología envejece, que los productos se vuelven obsoletos y que solo una cosa sobrevive al tiempo: el deseo. Al traicionar la abundancia, Enzo compró lo único que no se puede fabricar ni patentar: la inmortalidad simbólica. Esta es la lección final. La materia se degrada, pero la escasez es eterna. Cuando miras un Ferrari de 1962, no estás viendo un coche viejo. Estás viendo una reliquia, un objeto que hoy vale decenas de veces más que cuando salió de Maranello. No por su utilidad, no por su eficiencia, sino porque Enzo diseñó su imperio para desafiar al tiempo, no al mercado. Mientras el mundo persigue obsesivamente lo nuevo, Ferrari protege lo permanente. Mientras otros corren detrás de la próxima innovación, Ferrari convierte el pasado en un activo que se revaloriza. Ese es su verdadero genio. El legado de Enzo Ferrari se convirtió en el patrón oro del poder duradero. Nos enseñó que no gana quien vende más, sino quien es imposible de reemplazar. Que la exclusividad no es un precio elevado, sino una frontera psicológica. Y que en un siglo XXI, saturado de disponibilidad inmediata, donde todo es copiable y descartable, solo conserva valor aquello que no puede democratizarse: el linaje, la herencia y el privilegio de ser elegido. Un imperio no se construye solo con ventas, se construye con la capacidad de decir no.
con el coraje de decepcionar a la multitud para ser venerado por unos pocos. Enzo Ferrari no fue solo un empresario, fue un arquitecto de la psique humana. Usó el metal como excusa para explotar nuestra necesidad más profunda, sentirnos distintos, sentirnos por encima, sentirnos parte de algo prohibido. Él murió. Pero el vacío que dejó ese coche menos jamás se llenó. Cada vez que un Ferrari pasa por la calle y el mundo se detiene a mirar, Enzo Ferrari vuelve a ganar. Gana porque nos recuerda que no somos criaturas racionales, sino animales emocionales que desean lo que no pueden tener. Gana porque su traición a la lógica comercial fue, en realidad, la mayor lealtad posible a la naturaleza humana. Al final del día, todos estamos construyendo algo. La pregunta es, ¿estás construyendo algo que el mundo pueda consumir y olvidar? ¿O algo que el tiempo tenga que respetar? Recuerda las gafas oscuras de Enzo, recuerda su silencio, recuerda su rechazo, porque en el juego de los imperios, el que más ofrece suele ser el primero en ser olvidado, pero el que se hace esperar, el que se niega a ser común, ese es el que se vuelve eterno. Y si tu visión no incomoda, es porque todavía estás pensando en pequeño. Enzo Ferrari no fue solo un hombre, fue el arquitecto de una religión sobre ruedas. A lo largo de este viaje, hemos visto una verdad que incomoda a cualquiera que intente construir algo duradero. Los imperios no se sostienen por lo que ofrecen, sino por lo que tienen el coraje de negar. Ferrari no dominó el mundo produciendo más, lo dominó produciendo menos. Traicionó la abundancia cuando decidió vender siempre un coche menos del que el mundo pedía, convirtiendo el deseo en una herida abierta que nunca cerraba. Traicionó la empatía en la pista, demostrando que, para él, la inmortalidad de la máquina estaba por encima de la fragilidad del hombre. Traicionó la diplomacia al provocar a gigantes como Ford y Lamborghini, entendiendo que un enemigo poderoso es el mejor megáfono para una leyenda. Así nació el Commendatore, un hombre oculto tras unas gafas oscuras que convirtió la inaccesibilidad en una forma de dominio absoluto. Un líder que traicionó al cliente, no para humillarlo, sino para someterlo a un ritual. Aquí no compras con dinero, compras con carácter. Y cuando el mundo cambió, traicionó incluso la tradición para salvar la esencia, demostrando que adaptarse no es rendirse, es sobrevivir sin perder el alma. Enzo Ferrari nos dejó una verdad brutal, pero necesaria. El futuro no pertenece a quienes buscan agradar a las masas, sino a quienes se atreven a ser exclusivos. Su imperio es la prueba de que cuando traicionas lo ordinario, no desapareces, te vuelves eterno. Porque el deseo no nace de la satisfacción, nace del vacío, de la espera, del rechazo. Así que la próxima vez que sientas la presión de encajar, de bajar tus estándares o de venderte al mejor postor, recuerda al hombre de Maranello. Recuerda que el no bien colocado puede ser más poderoso que 1000 síes desesperados. Porque al final, lo que es para todos no es para nadie. Pero aquello que parece inalcanzable, eso es lo único que el tiempo respeta. Has descifrado el código de la escasez. Ahora viene la parte difícil. La pregunta no es si lo entiendes. La pregunta es, ¿tienes el coraje de aplicarlo en tu propia vida?